Dios les bendiga, amén. Bueno, sin más preámbulo, quiero que vaya conmigo. El libro de Primera de Timoteo, ese es en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Vamos a estar leyendo el 15 y 16 también. Y leo bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te dice amén. Los que estén anotando, bueno, estén pendientes acá. Dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Padre que estás en los cielos, Dios amado, Dios eterno, príncipe de paz. Señor, estamos en esta preciosa hora delante de tu presencia, Señor. Te pedimos tu gracia, te pedimos tu fresca unción, Señor. Que seas tú ministrando a nuestras vidas y ayudándonos. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Quita toda voz de hombre y pon voz de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos la esencia del texto bíblico para poderlo exponer como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Dios le bendiga grande y poderosamente. Quiero que hablemos esta preciosa hora bajo el tema, es como una pregunta: ¿cómo conducirnos en la casa de Dios? También podría decir, ¿cómo debería yo conducirme en la casa de Dios? Este escrito que Pablo le manda a Timoteo son escritos para orientar, son escritos para enseñar, y le está encargando encomiablemente una labor y una orden, una exigencia de parte de Dios de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se hace un buen culto a Dios. Uno debe recibir estas clases para uno también instruirse en cómo debe de conducirse en la casa del Señor. Desde el capítulo 1, aquí mismo en el libro de Timoteo, uno puede ver que en el verso 3, por ejemplo, hay una advertencia contra falsas doctrinas. Sabemos, hermanos, que hay miles de doctrinas, miles de religiones, y andan engañando, y la Biblia lo enseña. El Señor dice, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Dice, vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos, y aún a los escogidos los engañarán. Si fuese por, ¿cuál es la primera señal de que Cristo viene? La apostasía. Y también, hermanos, falsas enseñanzas, falsos milagros, falsas iglesias, personas auto llamándose o titulándose siervos de Dios o pastores. Y usted ve los desastres en las redes sociales porque se levantará el engañador. Y ahí en el verso 3 le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Habla de cuidar lo que se enseña, cuidar lo que se está exponiendo, y también analizarlo, no quedarme solamente con lo que escuché. Por eso es que uno tiene que leer las Escrituras. Yo impulso mucho esto, el estudio de las Escrituras, y les animo, hermano, a dedicar tiempo a esto, más con las facilidades que tenemos.
que podemos tener una Biblia en el celular o en el tablet o aún mismo en la pantalla, podemos ver la Biblia en audio, pero también podemos ver películas que sean bíblicas, y lo cual nos puede ir instruyendo y alimentando. Si hay alguna duda, uno va preguntando, porque de ahí han salido muchas cosas de los cuales muchos que habían sido llamados están siendo engañados hoy en día. Entonces, Pablo le ruega a Timoteo y le dice allá en Efeso: cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con los que enseñan cosas que no están en las escrituras, que le hacen decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Aló, no le haga a usted o yo caer en eso, decir cosas a la Biblia que la palabra de Dios no lo dice. Y hay muchas cosas de las cuales podemos extendernos en cuanto a eso. Pero entre los requisitos que Pablo le da, hablando también de Tito como el primer pastor de las iglesias, y a Timoteo, un joven que fue despreciado entre muchos por su juventud, Pablo tuvo que escribirle y decirle que nadie tenga en foco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor. Sé ejemplo. O sea, condúcete bien tú, porque tal cual sea tu testimonio, así será el testimonio, así será la fe y así será lo que la gente va a ver en ti. ¿Aló? Ahora, son requisitos. Pablo fija exactamente lo que es la doctrina. Guarden la sana doctrina, guarden la sana palabra. Les encarga cómo debe de ser el comportamiento dentro de la casa de Dios. Y para poder explicar esto, tengo que sacar el concepto de iglesia. El concepto de iglesia, ¿qué significa iglesia? Yo, investigando, encontré que la palabra iglesia significa asamblea. También significa reunión. Significa compañía de personas llamados por Dios. Donde estén, dice la Escritura, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Pablo resalta un punto aquí, dice que es la casa del Dios viviente. No es de un Dios muerto. No, nosotros no adoramos ni yeso, ni cartones, ni madera, ni de metal, ni imágenes hechas o fraguadas por manos de hombres. No, nosotros adoramos al Dios que vive por los siglos de los siglos. Nosotros adoramos a un Dios real, a un Dios que hace milagros y que donde Él está, el lugar se impregna de la presencia de Dios y al momento se santifica. ¿Cuántos les pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Pablo detalla que cómo los cristianos deben de comportarse dentro y aún fuera, hermano. Porque habla de cuando llegamos a la casa de Dios, de lo que es un verdadero culto a Dios y de cómo se presentan las cosas y cómo el mundo nos ve y cómo el mundo va a creer de que aquí hay una iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero es la presencia de Dios con nosotros, que se sienta, hermano, que Dios está ahí habitando, que esto es habitación de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, 19. Libro de, eso está también en el Nuevo Testamento. En Efesios 2, 19 dice de la manera siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde el momento que uno recibe a Cristo como su Salvador, ya uno no es un extranjero, ya uno no es un extraño. Aló,
sino que uno es parte de una familia. ¿Y cuál familia? La familia de Dios. Y dice el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el principio, es nuestro ángulo. Jesucristo es nuestra columna. Hermano, si nosotros nos reunimos como asamblea, si nosotros nos reunimos como iglesia y el Señor no estuviese aquí, hermano, esto no sería una iglesia. Esto es una iglesia porque nosotros entendemos y sabemos que Dios está aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De no ser así, no estuviésemos acá reunidos hoy, hermano. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, no estuviésemos usted y yo aquí en esta preciosa noche. Entonces ya no somos extranjeros, sino que somos parte de la familia de Cristo. En la primera carta de Juan, allá en el verso 3, vaya conmigo ahí, primera carta de Juan, allá en el capítulo 3, verso 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora soy hijos de Dios. Dígame. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Desde el momento, hermano, hay un cambio. Ya se tienen que ir viendo las evidencias. ¿Y en qué se ven esas evidencias? En nuestro andar diario, en nuestro conducirnos delante de la presencia de Dios y más en la casa de Dios. Dice, permanecer en Él. El que permanece en Cristo, hermano, se viene la esencia de Cristo. Muestra evidencia de que es cristiano y de que es hijo o hija de Dios. Habla de la familia de Cristo. Y mire, hermano, una de las señales de que estamos en Cristo habla también de la unidad, de que seamos uno en Cristo Jesús, de que no puede haber odio, no puede haber rencilla, no puede haber pleitos, sino que tiene que reinar el amor, tiene que reinar la ayuda mutua, tiene que reinar, hermano, el calor de familia, aún de hogar. Como que si cuando llego a la casa de Dios estoy llegando a la familia, al calor. Es un cuerpo. Efesios capítulo 3, en el verso 8, también nos dice algo acá. Y dice, el que practica el pecado automáticamente es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Aló? No creo que alguien venga y me diga, no, es que yo peco porque ya Dios me conoce y todos los días peco, y yo peco, y yo peco, y yo peco. Pero aquí dice que si la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Puede fallar, pero no va a estar atado a un pecado. ¿Aló? Y habla de cómo debe de ser la persona que está en Cristo Jesús, hermano. Fuimos adquiridos por Dios por precio de sangre. Cristo nos compró. O sea, Él fue al mercado de los esclavos
y allá lo vio usted encadenado. Y él pagó, no con precio de dinero, no con joyas preciosas, no con vestidos preciosos, sino que pagó con su propia sangre para que usted hoy fuese libre. Aleluya. Para que usted hoy fuese hijo e hija de Dios. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Hijos. No bastardo. El bastardo no hace caso. El bastardo no es hijo. El bastardo no hereda. El hijo sí. El hijo sí, hermano. Y el hijo en la casa de su padre sabe cómo tiene que comportarse. El que es visitante o el que no es hijo no sabe las reglas de la casa. ¿Aló? Ahora, si hemos nacido de nuevo, debemos comportarnos, percatarnos qué es la iglesia, qué es la casa de Dios y qué debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, y que por ende yo no debería obstaculizar o detener que la presencia de Dios descienda en nuestros cultos. Lo que yo tendría que estar preocupado es de que la gloria de Dios no se vaya de esta casa. ¿Aló? Y yo voy a hablar con el alma, voy a hablar de adentro, voy a hablar como un libro abierto. Nadie, ni yo, deberíamos obstaculizar que la presencia de Dios caiga en nuestros altares o en nuestro culto. Que se detenga la alabanza, no lo podríamos hacer. O que haya algo que a Él lo moleste y que se tenga que levantar la nube de la gloria de Dios de nuestra casa porque hay algo que a Él no le está gustando. ¿Y qué no le gusta a Dios? Nuestras maneras de conducirnos dentro de la casa de Dios. ¿Aló? Habacuc capítulo 2, verso 20. Habla de que Jehová está en su santo templo. Jehová está. Hermano, y usted escucha esa palabra. Usted no sé si ha escuchado cuando hay predicadores o hay personas que dicen, Dios está aquí. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Cuando dice, hermano, Dios se está sintiendo aquí, Dios está en este lugar. Dios está aquí. La gente dice, amén. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que percatarnos y tener conciencia de a qué hemos venido a la casa de Dios. ¿Usted sabe para qué vino esta noche? También, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí en esta noche? Yo tengo que percatarme y ser consciente de por qué estoy aquí. ¿Por qué nos reunimos? Son preguntas que deberíamos tener la respuesta a flor de piel ahí cerca. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo aplaudo? ¿Por qué yo participo de ofrenda? ¿O por qué yo vengo y cumplo o obedezco? ¿Por qué? Yo debería percatarme de todas esas cosas. Y también cuál es el plan que hay para mi vida. ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo me veo dentro de unos años? ¿O cuál es la visión por la cual yo vengo a la casa de Dios? La Biblia también nos enseña de que nosotros nos edifiquemos también como casa de Dios. Que nosotros somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos ha tomado a usted y a mí como su habitación. Y el celo de Dios está. Por eso la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Hay un celo de parte de Dios.
Ninguno puede servir a dos señores, porque amará más a uno y aborrecerá al otro. ¿Sí lo he escuchado? ¿Por qué? Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Ejemplo, cuando se habla de la habitación o el lugar, en el mundo judío había muchos problemas con los samaritanos, porque los samaritanos pensaban y decían: es aquí en el monte Gerizim donde se puede alabar a Dios. Aquí es donde desciende la presencia, en el pozo de Jacob. Cuando Jesucristo fue allá al pozo y estaba una mujer samaritana, libro de Juan, capítulo 4, verso 23. Ella dice: Señor, ahí le hace la pregunta teológica. Los judíos dicen que allá es en Israel donde se tiene que adorar, en el templo. Pero nuestros padres nos han enseñado que es aquí en este monte. ¿Dónde se debe adorar? Y el Señor le dice: mujer, aquí viene la hora. Y ya la hora es, en pocas palabras, no es que viene, es que ya es, de que ni en este monte, ni allá en el templo en Jerusalén se adorará, sino que donde se reúnan, ahí descenderá la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Donde el pueblo me alabe, donde se reúnan, ese lugar quedará santificado, porque la presencia de Dios va a estar ahí. Pero hoy el lugar de Dios es nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? Su corazón es un lugar para que Dios habite. Es la habitación de Dios, y para que Él se pueda mover y pueda ministrar. Lo que hace santo un lugar o a una persona no son las personas, ni son ellos, ni es un pastor, ni es miembros, no. Lo que hace santo un lugar y lo que lo hace ser iglesia es la presencia de Dios, hermano. Es la gloria de Dios descendiendo. ¿Cuántos adoran al Rey que vive? Aquí no somos nosotros, es la presencia de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 16, también el apóstol nos da una pequeña clave de si somos o no somos casa de Dios. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una sola eres con el Señor. Cuando nos unimos, cuando venimos y creemos que es Dios el que nos está ministrando. Vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Sois habitación. Y Dios andará en medio de nosotros. Dios se va a mover en medio de nosotros. 2 de Corintios también nos enseña algo acá, en el verso 6 y también el 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Aló, ¿quién es el templo de Dios? Vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Andaré y habitaré entre ellos. Ahora, donde Dios habita, hermano, ahí hay paz. Donde Dios habita hay tranquilidad. Donde Dios habita, hermano, hay confianza. Donde Dios habita, hermano, hay amor. Donde Dios habita, hermano, hay tranquilidad. Hay armonía. Aleluya. Y esta armonía hay que recuperarla, si no, hay que revisarla a la luz de la Escritura. Y también dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir ahí? Que si somos apartados por Dios, si somos casa, sacerdocio de Dios, deberíamos estar
consagrándonos cada día más a Él. Y usted ve que en el Salmo 133 dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento de la siguiente manera. En el verso 1 en adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, uno de los puntos que nos muestra las Escrituras aquí es la armonía. ¿Cómo me debo conducir? Yo debo andar en armonía. Armonía viene de un concepto de combinación de sonidos que son simultáneos, aunque son diferentes, pero siempre llegan a un acorde o crean un acorde. En pocas palabras, llevándolo a esta enseñanza, aunque tengan diferencia, siempre llegan a un acuerdo. ¿Aló? Armonía es notas musicales que se ponen de acuerdo para que haya un sonido excelente. Y el Señor dice, cuán bueno y cuán delicioso, lo lleva al paladar, al sabor, a las papilas gustativas. Es habitar. Habla de un lugar donde habita la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué a veces no hay unidad? Habla del óleo. Y habla también de que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pero la unidad, hermano, es porque hay lugares donde no puede estar habitando la presencia de Dios porque no hay unidad. Uno podría decir, yo te amo, yo te quiero, pero tú por allá y yo por aquí. Porque ya hubo una fractura, o porque hay desacuerdos, o porque tú estás tocando de una manera y yo toco de otra. Pero mi Biblia me dice, tiene que armonizar para que la presencia de Dios, si se va a conducir, armonice. ¿Dónde pasa esta bendición? Dice, y ahí envía Dios bendición y vida eterna. Donde no hay prejuicios, hermano. Prejuiciar, decir o pensar cosas malas antes de que sucedan. Hay gente que se crea en mundos fantasmales, ficticios, creyendo que están sucediendo cosas y no ha sucedido nada. Donde el prejuicio, que cada persona se piensa o se autoexamina, le está haciendo un daño no solamente a él, sino a la familia, sino también a la iglesia del Señor y a la presencia de Dios. Porque cuando no hay armonía, la presencia de Dios no desciende. Yo podría cantar muy bonito, pero no hay presencia de Dios. Dios no está ahí. Dios no recibe esa alabanza. Porque no hay armonía. Porque hay prejuicio. Porque hay discriminación. Siempre yo he visto gente que alcanzan ciertos liderazgos, hermano. Y llegan a cúpulas, lugares altos, donde los que están debajo los miran como si nada. Ellos no son nada, ellos no merecen sentarse acá. Yo sí, yo tengo un nombre, yo tengo unas credenciales, yo tengo unos títulos, unos doctorados, y yo sí merezco. Yo sí he hecho trabajo en la obra de Dios, yo sí he sufrido, pero aquel que está llegando nuevo no merece. Y ahí no está la bendición de Dios, no desciende la bendición de Dios. Hay discriminación. Donde hay resentimientos, ahí tampoco hay armonía. ¿Qué es un resentimiento, hermano? Yo siento cosas malas, pero las recuerdo tantas veces que las vuelvo a sentir. Muchas veces.
resentir. Y hay personas resentidas, sea por una palabra, sea por algo que le dijeron, o sea porque no le tomaron en cuenta, o sea porque lo denigraron y le dijeron, usted no puede pararse allá, usted todavía no ha cumplido con ciertos requisitos. Y ahí, hermano, la persona guarda en su corazón amargura, resentimiento, donde hay celos, envidia, donde hay chisme. No es posible, hermano, que la presencia de Dios caiga. Donde hay murmuración. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 5, el lugar donde Moisés estaba frente a la zarza, él escuchó una voz que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. Hermano, escúcheme, el lugar donde él estaba era un desierto, era montaña, ahí no había paredes, ahí no había iglesia. ¿Qué fue lo que hizo santo aquel lugar? Dígalo. La presencia de Dios, hermano. Es que no es el sitio, es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted puede también leer en el libro de Josué, capítulo 5, verso 15, que también ahí se le aparece y le dice, quita el calzado de tus pies, Josué, porque el lugar que pisas, tierra santa es. ¿Qué es lo que hace santo un lugar, hermano? Aló. Por eso es que le estoy hablando de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Porque si la presencia de Dios está aquí, este lugar es santo. Ay, diga aleluya. Si la presencia de Dios cae aquí hay administraciones, aquí se mueve la gloria de Dios, aquí se cantan alabanzas, hermanos, y se mueve el poder de Dios, entonces este lugar automáticamente es santo. ¿Aló? ¿Sí la agarró? Ay, santo el nombre de Dios. Pequeños detalles que Pablo le está dando a Timoteo nos muestra de cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y es la casa del Dios viviente. Él es celoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es celoso. Dios está viendo. Puede no haber servicio en el lugar donde Él se manifestó, donde la gloria de Dios cayó, pero Él sigue estando ahí. Y hay que respetarlo. ¿Aló? Ejemplo, ya no es un lugar normal. Ya cambió. Hay un cambio en el lugar. Hay que quitarse el calzado de los pies. Y se debe sentir la gloria de Dios. Se debe sentir la presencia de Dios. Mire, hermano, yo he visto gente, y me ha bendecido Dios en eso. Yo sé, a lo mejor tú también tengas testimonio acerca de esto. Que como usted es habitación del Espíritu Santo de Dios y Dios mora en usted, puede estar alguien diciendo palabras deshonestas y usted pasa y esa persona se pone la mano en la boca y dice, ay, ahí está el hermano, ahí está la hermana. O pide perdón, disculpe, hermano. O si vaya que esté escuchando música, le baja volumen. Vaya que esté fumando algo, esconde el cerillo, porque el que está pasando es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Esa persona habita en él la santidad de Dios. Ya no es un lugar normal. Ya tiene que haber un cambio. Ahora es diferente. El lugar ahora es santo. Repita conmigo, ahora el lugar es santo. Ay, Dios mío. Esto es tan algo que cuando uno lo cree, yo no sé, hermano, mire, yo llego a la casa de Dios y antes, mire, ya Dios sabía quién no se iba a congregar hoy. Del domingo pasado ya Dios sabía quién no iba a venir este domingo. Con eso le digo todo, porque ya Él es santo, Él conoce todo. Y Él sabe con qué disposición usted vino esta noche. Si usted vino ordenado, si usted vino con disciplina, si usted vino con respeto, si usted está respetando la presencia de Dios que está aquí,
y si sus aplausos son genuinos para el rey. Él lo sabe todo. Si usted está haciendo un esfuerzo sobrenatural y si en verdad usted ama a Dios, Él lo sabe. Aleluya. Y también sabe cómo nos conducimos. Ahora, cuando Dios está en un lugar, automáticamente el lugar se impregna. Es bendecido el lugar. Donde llega la presencia de Dios es para bendecir. Donde está la presencia de Dios tiene que fluir la bendición. Tú sabes que cuando Aarón fue elegido entre las 12 tribus, Moisés dijo, vamos a ver quién va a heredar el sacerdocio. Traigan cada uno una vara. Y la pusieron ahí en el arca, cerca del arca. Y la vara que reverdezca, la vara que dé flores y la vara que dé fruto, esa es la que Dios va a elegir. Hermano, y pusieron todos, ahí estuvo Aser, Neftalí, ahí estuvo Judá, ahí estuvieron todos, Rubén, José. Pero Dios no lo eligió a ellos, Dios eligió a Aarón. Porque la vara de Aarón, hermano, reverdeció. Le salieron retoños, renuevos. Le salieron flores y aún le salieron almendrones. ¿Aló? Ahí mismo dio fruto porque estaba ahí cerca de la presencia de Dios. A veces, hermano, todos nos acercamos a la casa de Dios. Todos nos acercamos a la presencia de Dios. Pero son pocos los que se llevan los frutos. ¿Aló? Porque hay que reconocer el sitio, el lugar donde Dios nos está ministrando. Hay mucha gente que dice, aquí está Dios. Y cuando se dice eso, oye, a veces hay hasta una algarabía. Pero ¿cómo están los congregados? Ya sabemos que Dios, cuando llega a un lugar, llega para sanar. Cuando Dios llega a un lugar, llega para ministrar. Cuando Dios llega a un lugar, llega para libertar, hermano. Pero ¿cómo vienen los congregados? ¿Vienen conscientes? ¿Vienen rendidos su corazón a Dios? ¿Vienen a ofrecer un sacrificio? Y si es así, hermano, ¿por qué muchas personas no han cambiado? ¿Por qué no hay un cambio? Santo el nombre de Dios. ¿Por qué hay personas que todo les sale mal? ¿Por qué hay personas que a veces, hermano, en vez de traerle bendición, les traen, hermano, pesadumbre, les trae insomnio, les trae, hermano, como un espíritu de tormento? Andan fastidiados, andan que todo les molesta, que no hay paz, hermano. Muchos desearan que los cultos terminaran rápido, hermano. Ay, ojalá se acabara rápido ese culto, quiero irme, quiero... Pero otros desean recibir. La Biblia dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar nuestro corazón. A nosotros, yo no sé usted, pero a mí me gusta que me prediquen la palabra como está escrita, el evangelio completo. Aleluya. Tiene que haber un cambio. Hay gente que llevan años en el Señor y no han cambiado. Pero hay gente que va llegando y empieza a verse los frutos. Cuando la presencia de Dios, el arca del pacto, estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Hermano, Dios nunca bendijo a Abinadab. La movió David de allá, de aquel lugar, y la llevó para llevarla a Jerusalén. Y ustedes saben la historia, lo que pasó en el camino. Se volcaron los bueyes y la arca del pacto se iba a caer. Un hombre le metió la mano que no era del pueblo de Dios y murió instantáneamente. Dios estaba molesto porque en las cosas de Dios se estaban conduciendo mal. Estaban cargando la presencia de Dios mal, la estaban cargando bueyes, y no son bueyes, son hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Los que cargan la presencia de Dios no son los animales. Los animales tienen que estar afuera. Aló. Es un lugar para santificarnos para Dios. Mire, hermano, todo el que entraba al templo, si no entraba santificado, moría. ¿Usted lo había leído? Y había que amarrarlo con un mecatico, porque ya cuando no sonaban las campanitas de los vestidos, decían, ya se murió.
porque entró a la casa de Dios en pecado. ¿Usted cree que el Dios de ayer cambió? ¿Aló? Usted ve que hay gente que entra a la casa de Dios y en vez de salir bendecidos, salen más muertos todavía. Salen hablando, murmurando, peleando, no sé, hermanos, atormentados. Son demonios. Demonios, hermanos, que están atormentando. Y uno tiene que saber lo que es la Escritura. Y esto viene porque no nos sabemos, me incluyo, no sabemos conducirnos en la casa de Dios. Todo esto es santificado para Dios. Todas esas sillas fueron ofrendas de los hermanos. Aquí nada no nos lo da el gobierno. Usted ve esa corneta, sacrificio de los hermanos. Esos ventiladores, sacrificio de los hermanos. Al piso, ahí, hermano, el baño, todo eso fue sacrificio de los hermanos. Ya, la presencia de Dios aquí se ha manifestado de una manera sobrenatural. El lugar está impregnado de la santidad de Dios. Pero ahora habla Dios, condúcete. Amén. Dios hace énfasis al apóstol. Y dice, porque si yo tardare, si yo no estuviese allá, estás tú. Aleluya. A veces uno se va de viaje y está confiando de que aquí hay gente de Dios. ¿Aló? Y que la obra de Dios no se va a detener, que sigue adelante. Sepa, si yo no estoy, cómo se tienen que conducir en la casa de Dios. En una ocasión yo no vine para acá. Y sí, lo confieso, no vine porque me dio flojera. Hubo alguien. Yo quiero pedir una colaboración. Y pasó aquí al púlpito. Una persona que no tenía que haber pasado. Y habló y los hermanos reunieron la cesta de amor. Nosotros tenemos cesta de amor y se la dieron. Me contó mi esposa cuando llegó a la casa. Yo vi que esa persona no estaba apto para pasar al púlpito. No. Mi esposa me dice, no sé qué me pasó hoy. Nos ha pasado. A veces uno le pasa cuando viene, le quitan el micrófono a uno y uno quedó como que... Aquí hay que respetar eso. ¿Aló? Hay que tener celo. Y eso hay que recuperarlo. Recuperar el celo por la casa de Dios. Y yo estaba allá. Y cuando dije, oye, le digo a mi esposa, ¿por qué tú, aquello, por qué permitiste? Y ahí vino la palabra de Dios divina sobre mi vida. Le dice, no, ella no es, la culpa es tuya. A ti fue que yo te encomendé esa casa. Me quedé calladito, no le dije más nada. Me senté en la parte afuera con una Biblia grandota que tengo allá. Le pedí, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Recuerdan la cita bíblica? Háblame, háblame, Señor. Háblame. ¿Qué hice mal en la casa tuya, Señor? ¿Sabe a quién? ¿Quién es el primero que va a llevar palo aquí, hermano? Yo. Así se lo tengo que decir. Al primero que le van a apretar la correa es a mí. Al primero que le van a jalar el peladiente es a mí. Y entonces el Señor me dice, forma, enseña. Por eso es que yo tengo que dar estas clases. Cuando abrí la Biblia me llegó esa cita bíblica. Te he puesto sobre el sacerdocio de mi casa. Lo que tú digas, ellos lo harán. Y que no se acerquen a los instrumentos. Mire mi hermano, No. Que no se acerquen a los instrumentos, porque de cierto vas a morir tú. Y los que estén también van a morir ellos. Y si el impío lo toca, también él va a morir. Ay, aleluya. Cerré mi Biblia. Y aquí lo pusimos antes de pintar esto. Yo le dije, péguenmelo ahí cerquitica para verlo. Después que pintamos lo quitamos, pero hay que volverlo a colocar ahí porque fue Dios que me habló eso. Y me habla de conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos lo creen? Aquí estamos reunidos, una asamblea, sirviéndole a Dios.
citardo. Ahí hay columnas y hay baluartes. ¿Qué es una columna? Alguien que sostiene un peso, hermano. Una columna es alguien con que se confía y uno sabe que la casa no se va a caer y está en los lugares principales de la casa para sostener todo el peso. ¿Qué es un baluarte? Es un vallado de muro que se hacían en los tiempos de guerra como una trinchera para cuidar a la gente. Y esto habla de la iglesia verdadera. Columna es un soporte, es un sostén, es un apoyo, es una construcción fuerte y sólida. El baluarte es una fortificación, es una defensa, son muros, bastiones, lugar fuerte, es un búnker, es una fortaleza. Y también la verdad, sostener la bandera de la verdad. En todo tiempo, hablar verdad. ¿Qué impide a veces que la gloria de Dios se mueva, hermano? La mentira. Una persona mentiroso. Mire, hermano, yo estos días me llamó un pastor de Miami. Me dice: Moisés, tuve un sueño contigo. Ajá. Amén. Me dice: estás molesto y tienes un celo contra gente que dice tantas mentiras, pero tú escuchas las mentiras y te quedas callado. Ya ni te huele, ni te preocupa, porque ya sabes que lo que te están diciendo es mentira. Y ya no le tomas mucho y te estás poniendo duro, me dijo. Y cuando yo me fui a la oración, yo dije: Señor, si el hermano Moisés está así, ¿cómo estará el Espíritu Santo de Dios? Alaba. Y yo dije: sí, que yo soy una carne que comete errores y falla, pero el celo de Dios me consume por dentro en la casa de Dios. Hay cosas que yo a veces me las trago. Aleluya. Y yo digo: si yo soy una carne humana, ¿cuánto más será el Espíritu Santo de Dios, hermano? Uy, no. Horrendas cosas es haber caído en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Mejor que hubiera sido no haberlo conocido. Mire, hermano, usted tuviera la bendición si no hubiera conocido a Dios. Que ahora, después de haberlo conocido, rompamos el acuerdo del mandamiento de Dios, pisoteando, hollando la sangre del pacto, poniendo la vituperio. Mire, aquí está, esto no es nada, esto no sirve. Como la Biblia dice, en los últimos tiempos habrán burladores, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, que mostrarán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice que el fundamento de Dios está completo. Lo voy a buscar. 2 de Timoteo, búsquelo ahí, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aleluya. ¿Cuál es el sello que tenemos que tener? La aprobación legítima de que somos hijos de Dios. Usted es hijo, usted es hija de Dios. Hay posibilidad que alguno todavía no haya entendido este principio de que es hijo de Dios. Pero si usted recibió a Cristo como su Salvador, créalo que usted es hijo de Dios, hermano. Y estas palabras son para los hijos. El que no es hijo no la recibe. Esta palabra la reciben solo los hijos. Un padre, una madre regaña solamente a sus hijos. Usted no ve una madre regañando hijos ajenos. Si el Señor nos ama, al que Dios ama, ¿lo qué? Lo disciplina. Y también lo exhorta como a hijo.
de cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Dios exige, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Si no tiene esto en su conciencia, entonces la persona no respeta. Es una persona falta de respeto. Es una persona irreverente. Es una persona desobediente. Es una persona que no reconoce la verdad. No le gusta la exhortación. Vaya que una persona en una campaña suelta en una palabra, vas a tener un carro, vas a tener camioneta. Uy, hermano, la gente se peluca y picotea. Pero vaya que le diga, condúzcase bien en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No le gusta. Una persona que peca y ya no siente, es este tipo de persona, hermano, que ya estas palabras no le llegan. No hay palabras que le lleguen, no hay mensaje que le llegue. Vaya que le suelten una palabra, hermano. No la recibe. No lo redarguye. No siente ganas de arrepentimiento, hermano. No siente ganas de llorar. No hay un redarguir. Aparte de que ya la obra de Dios para este tipo de personas es fastidioso. Le fastidia oír los cánticos. Le fastidia oír las oraciones. Le fastidia, hermano, oír prédicas, mensajes y enseñanza. Y ya no ofrece sacrificios a Dios agradables en santidad. Y estos sacrificios, algunos los ofrecen obligados. Cuando una persona se obliga a ofrecer sacrificio, hermano, lo hace obligado, ese sacrificio ya no es acepto delante de Dios. Así sea el sacrificio que quiera hacer, ya no es recibido. Hay gente que ora, hermano, y todavía tiene rencilla en su corazón. Esa oración no es recibida. Hay gente que canta, pero ¿usted cree que Dios va a recibir eso? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Caín y Abel, Dios vio su ofrenda y vio su corazón. Y dice, y vio a Caín, y vio a Abel, y vio a su ofrenda. Y vio a Caín y vio su ofrenda. Y le vio los rostros, les vio las actitudes, hermano. ¿Sabe qué si predica fuerte, hermano? La gente no nos va a creer por lo que decimos. La gente nos va a creer más es por lo que nosotros hacemos. Las actitudes hablan más fuerte que las propias palabras. Vea una actitud, hermano, y usted dice, esta actitud habla de que no hay todavía un nuevo nacimiento. No ha nacido de nuevo. ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? Mateo 18, 19, 20. La Biblia dice que cuando vayas a la casa de Dios y vayas a presentar una ofrenda, y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda. ¿Dónde la voy a dejar? En tu mano. Anda, reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Después vienes y presentas tu ofrenda. Porque si la presentas y todavía no estás reconciliado, no es acepto. Esa es la forma de conducirnos en la casa de Dios. Cuando traemos algo, yo tengo que examinarme si estoy bien con los demás. Porque estoy votando, así sea lo que lleve. Tengo que tener conciencia de lo que estoy haciendo. Amén. Hay personas juntas, pero que no están de acuerdo. A veces se reverencia más a los hombres que a Dios. Usted ve que hay gente que, hermano, ahí está el pastor, voy a ir porque el pastor está. No, hermano, Dios puede poner a otro. Dios puede poner a otro rápido, porque eso es lo que hace Dios. Somos instrumentos en la mano de Dios. Aquí nadie es más que nadie. Más bien los pastores deberían ser servidores de los demás.
pero no tenerle miedo a un pastor o guardarse para que el pastor no los vea. Guárdese para que el Espíritu Santo de Dios no lo vea. ¿Qué importa? Los hombres, aquí el que importa es la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo sostengo yo la verdad? Con mi comportamiento, hermano. Esa es la forma. Mi comportamiento va a ser mi mejor denuncia para sostener la verdad. Con mis actitudes. Y si nos examinamos a la luz de la Escritura, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy en mi casa, en la universidad, en la escuela, en el trabajo? Mis actitudes van a ser diferentes. La Biblia dice que si nos corregimos a nosotros mismos, no seremos corregidos por Dios. Examínese usted mismo y Dios no lo va a examinar a usted. Porque usted mismo se autoexamina y dice, oye, estoy haciendo esto mal. Usted mismo lo va a ir haciendo. Carácter, ademanes, el trato. Y hay muchas citas bíblicas acá que yo le podría estar mostrando, pero lo vamos a dejar. Ninguno puede llegar con manos vacías, ese es otro punto. Cuando vengamos a la casa de Dios no puedo llegar con las manos vacías. Algo tengo que traer. No puedo llegar con manos vacías a la casa de Dios. Y Pablo pone esto como un reglamento. Pero en Lucas 21:4 habla de una viuda que dio todo lo que tenía. Y Dios la alabó. Aunque todos habían dado, pero alabó a ella. Porque ella dio todo lo que tenía. Voluntariamente, no obligado. Nada obligado es bueno. Ninguna ofrenda, nada. Cuando usted vea que alguien lo obliga, ahí no está Dios. Dios no va a recibir nada obligado o manipulado. Vaya que hay gente que arreglan cosas, temas para hablar de las finanzas o de la prosperidad. Y eso ha venido dañando tanto al pueblo de Dios. El Señor ve y que la persona es consciente. El nivel moral es otro punto. Dios nos apartó. Salmos 34:14. Verso 15. Salmos 34:14. Dice de la manera siguiente. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Todo el día. Apártate del mal. En Levítico capítulo 19, verso 16, para los que están ubicándose ahí en las escrituras. Levíticos dice de la manera siguiente. 19, verso 16. No andarás, ¿qué dice? ¿Lo encontró? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué le parece? Santiago 4:17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Murmuración, hablar entre dientes, queja, disgusto por algo. Murmurar en el corazón también habla acerca de, es cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. Cuando una persona guarda cosas en su corazón, viene la amargura. Alberga menosprecio. Eclesiastés capítulo 5, verso 1.
Cuando vengas a la casa de Dios, presta más tu oído para oír la palabra de Dios que para el sacrificio de los necios. Porque ellos no saben que hacen mal. Hay gente, hermano, que en la casa de Dios no se sabe conducir y hace mal. Algunos hablan, algunos caminan, algunos revisan los celulares, algunos empiezan a comer y a mascar chicle, otros se quitan los zapatos y empiezan a mover los deditos de los pies. Vaya que usted en la casa de un hermano o que alguien que visite, vaya a quitarse los zapatos allá, o a quitarse la camisa allá. No lo hace, pero en la casa de Dios sí se hace porque, Dios no, Dios es bueno. No hay respeto, aún la vestimenta. Salmo 26:6. Lavarás en inocencia mis manos. Habla de que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos limpios, vengamos completos para Dios. O sea que yo para venir a la casa de Dios me tengo que bañar. Me tengo que cepillar. Y vaya que personas que sufren de problemas gastroenteritis, ¿cómo se llama? Sí, gastrointestinales. Hermano, hacer eso en la casa de Dios es un irrespeto. Eso no se hace. Eso es una falta de respeto. Tener animales dentro de la casa de Dios es un irrespeto. Eso no se hace. Guindar ropa a secar. No, porque ya Dios se mueve en el lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, Mateo 5:23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas, ya hablamos un poco acerca de eso. Cuando vengamos a la casa de Dios, debemos estar atentos a lo que Dios va a decir. Yo tengo que venir con un oído presto para escuchar, como si Dios estuviera en el lugar. No es que yo lo diga, es que yo lo creo, que Dios está en el lugar y que Él me está hablando. Usted no ha escuchado las reglas de urbanidad, o sea, normas de comportamiento, normas de educación. Habla del respeto, habla de la educación, habla de la forma de sentarse, habla de la forma de vestirse, habla de la forma de hablar y de dirigirse a las demás personas con respeto. Y usted bendiga, hermano X, la hermana X, con mucho respeto, hermano. A Dios le agrada cuando nosotros respetamos a nuestros hermanos. No cuando le decimos, allá viene cabeza zancudo, cabeza chipola, cabeza chapa. No. Los ademanes, los sobrenombres dentro de los hermanos no están, hermano. Esas jugaderas a veces, que hermano, hay gente que se pone bravo y se ríe. Pero le molestó que le dijeran aquel ademán, que le dijeran aquel sobrenombre. Le molestó, pero se ríe porque dice, voy a mantener la paz de Dios. No se le puede decir sobrenombre a los hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? No, a Dios no le gusta. A usted se puede reír. Me dio mucha risa. Pero a Dios no le da risa. Porque aquel se fue triste. Ay, santo. El corazón sincero. Cuando vayamos a la casa de Dios, lleguemos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con agua viva. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. No hablemos mal de los demás, porque peca el que habla y peca también el que escucha. No nos sentemos en sillas de escarnecedores, porque después que termina el culto, sigue estando la santidad de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Den un aplauso al Rey de Reyes. Primera de Corintios 11:17. Pablo le habla a los hermanos en Corintios y le dice, pero en esto que os anuncio hoy, hermanos, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo
peor. Hay gente que se reúne. No, vamos a reunirnos en la casa de tal hermano. Hermano, lo menos que hablan es de Dios. Hablan de todo, menos de Dios. Y por allá, cuando ya se van ahí, ay, vamos a orar. Si es verdad que vinimos a orar. Ay, Dios mío, por favor. Vinimos a hacerle una visita a un amigo. Y lo menos que hablan es de la visita y de salvar esa alma. O preguntarle de Cristo. Hablan de todo, del gobierno, de las luces, del gas, del internet, de todo. De ropa, de uña, de todo, de zapatos. Y entonces el Señor dice, cuando veo que los que están haciendo no están haciéndolo bien, no están haciendo un buen culto a Dios. Amén. En Corintios hubieron 4 divisiones. Primero de Corintios 1, capítulo 1, versos 12 y 13. Había mucho rivalismo. Uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Crispo. Ni siquiera de Cristo. Y habían tanto rivalismo que Pablo les exhorta y le dice, ustedes se reúnen allá, es para uno hablar de una cosa y otro habla de otra. Uno de una manera y otro de otra manera. Cuando nos reunamos, que nos reunamos con cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestro corazón. Ahora mi pregunta es, ¿cómo venimos a la casa de Dios? Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como allá en Meriba, donde vuestros hermanos tentaron a Dios y perecieron en un día una cantidad, por no escuchar la voz de Dios. Y hay gente que cuando escucha, endurece. El tronco. Una puerta cerrada con cerrojos de hierro. Ese para el hermano Luis. Ese para la hermana Zulema. Ese para la hermana Ana. Ese para Moisés. Pero yo nunca digo ese para mí. ¿Sabe qué me ha bendecido a mí? Le voy a dar mi secreto. Yo reconocer cuando yo cometo errores. Me ha bendecido mucho delante de Dios. Y digo, sí, Señor, fallé. Y si le fallo a algún hermano, reconozco que fallé. Y mis hermanos son testigos que mi esposo y yo hemos llegado a lugares de personas que se han ido y le hemos dicho, discúlpame, hermano, si te fallé. Bueno, qué bueno que reconoció, pero igualito, tú tienes la culpa. Y no. Yo vine para pedirte disculpas si te había fallado. Bueno, no habíamos fallado, pero estábamos en nuestro deber de pedir. Y fuimos. Por ahí anda. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. Vamos a decir con manceba, con alegría, la palabra implantada, la cual puede sanar nuestro corazón. Reciba la palabra de parte de Dios. Vuelvo a repetir y hago énfasis en esto. Esta palabra no la recibe todo el mundo, la reciben solamente los hijos. Ay, Dios mío. Y que seamos hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Es mentira. Ahí nos está moviendo Dios. ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? Andar como David entraba en la casa de Saúl, prudentemente, y salía prudentemente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Hermano, voy a participar, gloria a Dios. Saludar a los hermanos con ósculo santo. Respetar al nuevo que va llegando, al anciano que lleva años, al joven, al niño. Al niño se respeta. Todos merecemos respeto, pero todos también tenemos que cuidarnos. Nosotros. Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, yo no voy a ir todavía, pero anda a Efeso y anda corrigiendo las cosas que están mal. Habla con Tito, habla ya con los hermanos y corrige. Habla la palabra, corrígete, hijo de Dios, corrígete, hija de Dios.
corríjanse. Si hay algo que en verdad estoy haciendo mal, me voy a corregir. Y es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos.